¿Qué va a pasar a partir de la llegada de los vehículos autónomos? ¿Cómo se modificarán las ciudades? ¿Ya no necesitaremos estacionamientos, garajes en nuestras casas? ¿Qué ocurrirá con la limpieza y el service de este tipo de vehículos? Lo único seguro que necesitaremos, parece, es un teléfono con buena conexión a Internet. Elon Musk, el principal de Tesla Motors, una de las empresas pioneras en el desarrollo de vehículos autónomos, dijo que en el año 2037, o sea, dentro de 20 años, tener un vehículo no autónomo será como tener un caballo hoy. ¿Qué implica esta revolución? Vamos a charlar a propósito de este asunto con el ingeniero Pablo Brenner, CEO y fundador de Coloquia. Bueno, si hablamos de sus emprendimientos más recientes, ¿no? Porque creo que ya tiene una larga historia en este campo. Integrante además de la Comisión Directiva de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Pablo, bienvenido de nuevo, gracias por acompañarnos. Gracias, un gusto, gracias por invitarme. Acércate un poquito más al micrófono. En primer lugar, por las dudas, una definición rápida, ¿no? ¿Qué es un vehículo autónomo? Y un vehículo que se maneja solo, sin necesidad de tener un conductor que lo esté manejando, que lo esté dirigiendo. Y obviamente ahí tenemos diferentes grados. Hay algunos que van a ser más simples, que hacen un recorrido más básico, que uno podría ahora decir, bueno, quizás un subte, un tren podría ser un vehículo autónomo. Bueno, sí, esa es la situación que estamos ahora. A otro paso, cosas que ya existen, que ya son comunes, autos que se estacionan solos, eso ya está pasando. O también ya existe que el auto reconoce que el conductor perdió el conocimiento y entonces se sigue manejando y se estaciona solo. Pero la tendencia y las pruebas que se están haciendo es en que haga prácticamente todo solo, que simplemente nos subamos, digamos, sea un Uber, pero un robot, digamos, nos subamos al auto y le digamos a dónde queremos ir y nos lleve y simplemente dirija a todos lados. Google viene... Ahí lo que tenemos en juego es inteligencia artificial y sensores de todo tipo, ¿no? Claro, la combinación de las dos cosas, sensores de todo tipo y inteligencia artificial muy potente. Hoy yo diría que los autos autónomos es el caso emblemático de lo que puede hacer la inteligencia artificial, porque es la cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta para manejar un vehículo, uno no se da cuenta, pero son un montón de cosas, todo en movimiento, y a veces hasta tomar en cuenta que los choferes, los otros hacen cosas inesperadas. Quizás cuando todo el mundo tenga autos autónomos la vida va a ser más fácil porque se van a poder, incluso es parte de lo que se dice, se van a comunicar los autos entre sí y entonces va a ser mucho más fácil. Hoy el auto tiene que estar esquivando obstáculos, ¿no? Bien, como descripción general creo que es suficiente, ahora podemos entrar a profundizar y sobre todo a propósito de impactos, consecuencias. Romina. Sí, a ver, podemos ver algunas de las ventajas quizás que a veces se menciona, ¿no? Cuando se piensa en un futuro de autos autónomos. Me refiero a lo que puede significar, por ejemplo, en ahorro de tiempo y de combustible. ¿Podemos profundizar un poquito en eso? Sí, bueno, digamos, el sentido común, digamos, dice que va a haber mucho ahorro de tiempo, obviamente, y de combustible. Hay números que no los tengo conmigo acá, pero de mucho de la polución y el combustible que se gasta en las ciudades grandes es buscando estacionamiento. Los autos dando vueltas, digamos, con un auto autónomo simplemente nos vamos a subir al auto, bajarnos donde queremos y se va a ir a un lugar un poco más lejos que sea fácil de estacionar. Yo, por ejemplo, siempre pensaba en el caso de Punta del Este en plena temporada, que uno hasta ni siquiera va a ciertos lugares en el centro porque dice no voy a tener dónde estacionar. Acá te podrías bajar en el restaurante, el auto se va al estacionamiento en la playa, que no queda tan lejos, y cuando terminás lo llamás y te pasa a buscar. Digamos, hoy en verdad en cierta medida lo estamos haciendo manualmente con Uber, sí. pero y en el tráfico, incluso en lo que es posibles embotellamientos, también eso podría mejorarse la circulación por ese sentido. Sí, los cálculos que se han hecho mejoraría muchísimo, porque hoy, como no tenemos esa previsibilidad, digamos, el mantener la distancia a las diferentes velocidades de los autos y eso hace que la capacidad de una carretera sea bastante menor de la que podría ser si los autos estuviesen
todos coordinados, que con los autos autónomos podrían comunicarse entre sí y andar de forma coordinada. Entonces dicen que la capacidad de las carreteras se multiplicaría, yo creo haber leído números de hasta por 6 en comparación a lo que tenemos. Entonces hay muchas discusiones a veces si justifica hoy en día construir nuevas carreteras, digamos, en California está la discusión de una nueva carretera entre Los Ángeles y San Francisco y cómo hacer, y hay gente que dice no se justifica porque con los autos autónomos las carreteras que tenemos dan bien. Sí, en Estados Unidos empieza a darse debates como ese o como el otro. Se va a necesitar que los edificios tengan sus propios estacionamientos, o mejor dicho, que cuando alguien compre un apartamento lo ponga como requisito que haya plazas de garaje asociadas a ese apartamento. Empieza hasta a caer el valor de algunos de esos inmuebles. ¿Por qué? Por eso que tú mencionabas hace un rato, porque cuando la persona llegue a su casa o a su edificio, simplemente le dirá al auto, estacionate. Y estacionate donde sea, ¿no? No necesariamente acá. Capaz que es más práctico estacionarse a 3 cuadras, a 6 o a 1 kilómetro, ¿no? Exacto, sí, eso es una tendencia que, como dicen, en la planificación urbana ya se está teniendo en cuenta. Incluso eso ya es un efecto que se está viendo a partir de Uber, porque a los efectos, en cierta medida, es parecido. La gente en las ciudades grandes, en el primer mundo, está dejando de tener auto porque no tiene por qué tener su auto, y entonces si no tenés auto, no hay necesidad de tener garage. Por otro lado, sí se empieza a pensar que se precisa una entrada más cómoda para los autos para que te estén esperando en la puerta del edificio. Entonces hay todo un tema a nivel de planificación urbana que es interesante. Hay otro tema que me llamó la atención. Mencionaste el pasar Uber, y acá puede aparecer la combinación de los dos factores, ¿no? ¿Qué pasa si los vehículos son autónomos, pero además son Uber? Y por lo tanto, la persona no tiene su vehículo autónomo, sino que recurre a una flota de vehículos autónomos que andan circulando por la ciudad. Y a la hora de salir, pide el que precisa, el auto lo espera, o no, capaz que lo espera nada, capaz que llega 1 minuto después de que bajó del ascensor, la persona se sube a ese vehículo, por supuesto no maneja, no tiene que manejar, aprovecha el tiempo, trabaja, se divierte, lo que sea, mientras va viajando. Cuando llega al destino, el auto sigue y lo toma otro, ¿no? Etcétera. O varias personas comparten un mismo auto autónomo. Ese auto va recolectando otra gente por el camino, ¿no? Sí, 100%. Creo que si uno se proyecta de acá a 30 años, como decía Elon Musk, al 37, creo que decía, 2037, creo que va a ser ridículo hasta pensar que la gente tenía su propio auto, ¿no? Digamos, creo que el tema ese de la economía compartida, y eso va a ser muchísimo más eficiente todo, y obviamente mucho más eficiente desde el punto de vista del medio ambiente, de los garajes, de las carreteras, simplemente porque va a haber menos autos, porque la verdad... Va a haber menos autos. ¿Eso ya está claro o es una discusión? Porque esto le interesa a la industria automotriz, ¿no? ¿La industria automotriz está en problemas? Yo creo, muy buena la pregunta, y la verdad uno no puede saber, y generalmente esas industrias se encargan de rediseñarse para no estar en problemas. Incluso una cosa que me sorprendió a mí una vuelta en una conferencia ya hace varios años, eso que decíamos, que desde el punto de vista del medio ambiente los autos autónomos van a ser buenos, y decían, desde el punto de vista, cuando uno mira, si no vas a precisar manejar, nosotros estamos todavía pensando en un auto autónomo con el formato de los autos de hoy, que vamos sentados al volante. Pero si el auto es totalmente autónomo, no hay ninguna necesidad de que haya un conductor sentado al volante, ni siquiera que esté sentado. Entonces, posiblemente, lo que decían en uno de los análisis es que posiblemente los autos terminen teniendo otra forma, sean más grandes, entonces la gente diga, bueno, yo quiero tener un escritorio en mi auto y trabajar de verdad en un escritorio en mi auto, o quiero tener una sala de videoconferencias y poder hacer una videoconferencia mientras voy al trabajo, o ver películas, o ir durmiendo. Entonces eso... lo que decían es, eso puede tener connotaciones interesantes porque los autos van a ser más grandes y entonces van a consumir más combustible, o sea, es al revés de lo que estábamos pensando. O por lo menos habrá una línea de autos que sean más grandes. Exacto. Y lo otro es que la gente va a vivir más lejos, porque si de verdad vas a aprovechar ese tiempo, no te va a molestar que te lleve 1 hora ir de tu casa al trabajo, porque lo vas a aprovechar, no va a ser una pérdida de tiempo como es hoy. Entonces yo creo que va a haber un montón de tendencias y un montón de cosas que van a pasar, que evidentemente las industrias automotoras se va a ir adaptando a eso. Romina, sigo contigo.
Bueno, podemos seguir viendo, a ver, pensando en otras cosas que pueden implicar, ¿no? También un tema de accesibilidad, ¿no? En lo que tiene que ver con personas, por ejemplo, que tengan dificultades para movilizarse. Y un auto autónomo, por ejemplo, les permitiría perfectamente eso, ¿no? Sí, yo creo. Personas ciegas, por ejemplo, que puedan ir solas, manejarse solas sin ningún inconveniente. Claro, ciegos, personas minusválidas, personas mayores. Hoy digamos, en la edad de mi madre, y uno ve que tiene el pánico ese cuando tienen que ir a renovar la libreta, si se la van a dar, si se la dan por 1 año, 2 años, y de verdad el miedo que tiene una persona mayor que está acostumbrada a moverse en auto, que de pronto que no pueda manejar más, eso va a dejar de ser un problema, porque en verdad va a ser mucho más simple y fácil moverse con eso. Pero el tema, como decíamos, de los ciegos, digamos, hay un montón de gente que de verdad va a tener un beneficio súper grande, que creo que no lo estamos considerando cuando hablamos de estas tecnologías, porque uno generalmente piensa en sí mismo. Hoy la persona que tiene que desplazarse en una silla de ruedas, básicamente, si es mayor, y bueno, y dependiendo de la discapacidad, pero ¿qué alternativas tiene? O maneja ella misma, y ya nos imaginamos, cualquiera ha visto la escena de lo que implica pasar de una silla de ruedas al asiento y desde el asiento después, bueno, ver cómo maneja él. Probablemente el volante, el vehículo haya tenido que ser adaptado para que esa persona pueda conducirlo efectivamente. O bueno, o depender de otro, ¿no? Depender de otro, de un amigo, un familiar o de un remis que lo lleve. Con los vehículos autónomos desaparecen todas esas alternativas. Hay una sola solución, es un vehículo autónomo que lleva a esa persona discapacitada, punto. Exacto. No hace falta un chofer, no hace falta un amigo, ¿no? Por eso va a ser un gran generador de independencia para un porcentaje alto de gente que tiene problemas, ¿no? Digamos. Y sí. Y no, ¿cómo saliendo específicamente del tema accesibilidad para personas con discapacidad, veía algunos mensajes donde hay algunos que dicen todo bien con el auto autónomo, ¿no? Pero a mí me sigue gustando manejar y no lo cambiaría. ¿Podrían convivir ambas formas de conducción sin problemas, sin mayores inconvenientes? Y evidentemente por un largo tiempo van a convivir, como conviven incluso los autos manuales con los autos automáticos, y eso evidentemente va a haber un proceso de transición. En algún momento eso va a ser como decir que alguien diga hoy en día a mí me gusta andar a caballo. Sí, bueno, podés andar a caballo, pero la idea no es que te muevas en la ciudad con el caballo, sino... Entonces creo que manejar un auto va a pasar a ser una especie de hobby, pero bueno, estamos hablando de acá, yo sé, 20, 30 años quizás, ¿no? Bueno, pero va a ser más un hobby. Enseguida quiero hablar de eso, de plazos, pero sobre actitudes está el mensaje de Alberto que dice, nunca pensé que iba a pensar esto. A mí me encanta manejar, pero a los 20 años decía, un auto automático, un auto de cambios automáticos, ni loco. Ahora no quiero saber nada con un auto de cambios tradicionales. Bueno, y resulta que además estoy deseando sentarme y que el auto me lleve solo. Ya hizo las dos piruetas, ¿no? Sí, eso es lo que decía, tal cual. Igual yo no me he subido a un auto autónomo, pero tengo amigos que lo han hecho y es una sensación muy rara. A ver. Me dicen claro, porque implica digamos, depositar es un confianza, estrés, ¿no? Es un estrés muy importante porque uno, de pronto, el auto, ves que se está acercando un auto de adelante y de pronto que tiene que doblar y estás pendiente a ver si el auto realmente va a doblar o no y, es como el cómo lo va a hacer. El tren fantasma. Como el tren ¿no? fantasma todavía, digamos. Por lo que me dijeron es cuesta un poco acostumbrarse y obviamente nos va a costar. Igual yo creo que todo va a ser una transición, ¿no? Las cosas no pasan de un día para el otro. Hoy ya los autos empiezan a tener un montón de sensores que nos ayudan en un montón de cosas que de a poco no nos vamos dando cuenta, pero yo allá hace varios años estaba con el gerente de innovación de una de las empresas de seguros más importantes de Estados Unidos, que tenía más de 200 millones de autos asegurados, y él me decía que la cantidad de accidentes ya estaba bajando drásticamente, que el tema de los sensores, el tema ya no existe. Acá todavía, la verdad, lástima, los autos no vienen con toda esa capacidad, pero en Estados Unidos sí. Entonces todo el tema del punto ciego que tenemos en los autos, eso, ahora con los sensores te hace bip bip y con todo. Entonces, él dice que bueno, según como él me decía, por suerte la gente todavía no sabe que los accidentes bajaron tanto, entonces siguen pagando seguros. Dice, claro, porque eso nosotros va a impactar estamos en el preocupados mercado que el día que se avive la gente no va a comprar más seguros. Y creo que cuando pasemos a los autos autónomos,
eso se va a multiplicar, porque la mayoría de los accidentes son errores humanos. Entonces, es notable pensar eso o razonar eso, porque no sé, el oyente estoy seguro que como primera reacción dice, con los autos autónomos va a pasar cualquier cosa. Y no, el pronóstico es de que el tráfico va a ser más seguro justamente, ¿no? 100%, la tendencia va para ese lado. Los autos, incluso las pruebas que se hicieron, que recién estamos al principio de eso, los autos de Google manejaron millones y millones de kilómetros y tuvieron 1 o 2 accidentes y fueron por culpa del otro lado. Bueno, o sea, pero el otro existe. El otro existe, pero en 1 millón de kilómetros, si hubiese sido un individuo manejando, tendría bastantes más accidentes por su lado, ¿no? Entonces... ¿Sí? Por ejemplo, el accidente que tuvo en su momento el auto de Tesla, que fue muy famoso, que de verdad, en verdad, la persona venía totalmente distraída mirando una película que se supone que todavía, en este momento, la idea no es esa, la persona tiene que estar un poco atenta. La persona que va en el auto. Que va en el auto. Hoy los autos autónomos que existen, por ejemplo, los de Tesla, lo que te dicen es como un poco como el cruise control, dejarlo manejar solo, pero estate atento y eso. Ahora, lo interesante, se contó mucho eso, pero después no se contó otro caso, que un tipo le dio un paro cardíaco, se dio cuenta y le dijo al Tesla, llévame al hospital más cercano. Y se desmayó y el auto lo llevó solo al hospital más cercano. O sea, digamos, tenemos las dos partes, pero creo que estamos recién al inicio y va a mejorar mucho. El futuro que se viene con los vehículos autónomos. Ese es el tema del cual estamos conversando hoy miércoles en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación con Pablo Brenner, que no es un experto dedicado a los vehículos autónomos, no tiene una fábrica de vehículos autónomos. No, y no tengo ningún interés personal tampoco. Pero es un gran aficionado y está al tanto. Y lo que buscamos en este espacio del programa justamente es abrir la cabeza, ¿no? Ubicarnos en escenarios que no están tan lejos, porque manejábamos recién esos pronósticos de Elon Musk. El año 2037, tener un vehículo no autónomo será como tener un caballo hoy. Sí, bárbaro. Eso para tener un cuadro completo, ¿no?, de toda esta tecnología distribuida y organizada. Pero como tú mismo mencionabas, ya tenemos escalones en esa dirección con los cuales convivimos en este momento, ¿no? Por eso sí, 100%, y ya ciertos vehículos autónomos, como decíamos, que puede ser trencitos que circulan por la ciudad, que ya está pasando. Tesla ya está vendiendo y con ciertas restricciones uno puede usar el auto autónomo. Y yo creo que después, como decíamos, se va a ir beneficiando la gente que más lo precisa inmediatamente. Como decíamos, los ciegos, no tiene sentido restringírselos por mucho tiempo si va a poder ser algo que les dé mucho beneficio. Me decían, por ejemplo, que uno de los primeros estados que iba a liberar eso en Estados Unidos iba a ser el estado de Nevada, que decían, bueno, era mucho mejor un auto autónomo que conductores borrachos, digamos, en Las Vegas. Entonces, la idea es, uno tiene que ver, hay partes que son más beneficiosas y eso va a empezar más urgente que en otros lados. Pero va a ser una transición. Charlábamos, ¿por dónde empieza esto? ¿O por dónde va a extenderse más rápidamente? Primer escalón, carreteras. ¿Es más fácil carreteras que calles de ciudades? Lógico. Si uno mira, una vez que llegás a la carretera, la cantidad de decisiones que tiene que tomar el auto autónomo son muchísimos menos que las decisiones que tiene que tomar una calle normal. Podés poner en la carretera un montón de sensores que además vayan ayudando. Entonces, lo que se prevé es que va a pasar bastante pronto es, por ejemplo, el tema de camiones, digamos, de transporte de carga entre ciudades o entre estados en Estados Unidos. Bueno, entonces, acá dimos otro salto mortal, ¿no? Porque veníamos razonando a propósito de autos convencionales, ¿no? Del vehículo personal, digamos. O algo habíamos dicho sobre ómnibus, pero ahora resulta que entramos en el capítulo camiones. ¿Por qué no camiones autónomos? Y claro, entonces lo que la gente lo que se está previendo que va a pasar es que va a haber un conductor de camión que va a sacar el auto de la ciudad. El camión. Va a sacar el camión de la ciudad
hasta la carretera y ahí se va a bajar y va a seguir autónomo el camión hasta el otro lado, que pueden ser quizás 1000 kilómetros o más, transportar de un lado al otro, y cuando llegue y entra a la ciudad otra vez para y ahí se sube de vuelta el conductor y lo dirige. Eso es algo que se prevé que va a pasar a muy breve plazo ya en Estados Unidos. Uno de los de la audiencia preguntaba sobre el impacto en el trabajo. Hay gran preocupación en Estados Unidos porque hoy hay 3 millones de conductores de camiones en Estados Unidos. Y esos son los primeros que van a sufrir el impacto de los autos autónomos, seguramente. Sí, van a sufrir el impacto, es una manera de verlo. También es cierto que el trabajo del conductor de camión es un trabajo duro y pico, ¿no? Seguro. Por muchas razones, ¿no? Por el alejamiento de la casa y la vida familiar, por las tensiones que están de por medio, los desgastes, los riesgos de accidentes. Los riesgos de accidentes. Digamos. Bueno, dependiendo del país, el exceso de horas que terminan trabajando, y eso obviamente aumenta los riesgos, ¿no? Hay países más cuidadosos y más insistentes en los controles y otros más flexibles. Y acá, en esta zona del mundo, ya sabemos lo que implica ser camionero, ¿no? Para muchos. Mira, por ejemplo, ahora me acuerdo, me había olvidado, yo ya participé en cierta medida en un proyecto de vehículos autónomos en el año 94. O sea, hace 20 años. Hace muchos años. Fue uno de los primeros proyectos de Wi-Fi que hicimos, era el puerto de Rotterdam. Recuerden que Pablo Brennan es uno de los padres de la Wi-Fi. Bueno. Nada menos. Entonces, pero uno de los primeros casos, siempre las tecnologías, eso es interesante, tecnologías nuevas siempre empiezan por la industria y necesidades pesadas antes de llegar al público masivo. Allá en el 94, cuando todavía nadie compraba Wi-Fi, se nos acercó la gente del puerto de Rotterdam. El puerto de Rotterdam es el primer puerto de Europa en tráfico de contenedores, el tercero del mundo era. Y así como acá tenemos las 5 grúas esas que en su momento trajimos, que allá en la parte del puerto que nosotros operábamos había más de 100 de esas grúas, y los tipos habían decidido que no querían más personal caminando, dando vueltas adentro del puerto. Y reemplazaron los camiones que mueven los contenedores por lo que llamaban Automated Guided Vehicles, o vehículos autónomos, que era una gran chata, un gran vehículo tipo una chata del tamaño de un contenedor, que tenía 2 antenitas de Wi-Fi y tenía en el piso, habían puesto todos sensores, que se llama transponders, es una tecnología, y el camión entonces leía dónde estaba, se lo transmitía por Wi-Fi a una computadora central, la computadora central le decía a dónde tenía que irse, y se movían cientos de vehículos a 30 kilómetros por hora por el puerto, y con eso redujeron de una manera total los accidentes que tenían en el puerto, digamos, como decías, así como el camionero es un trabajo muy riesgoso, el tema de un puerto es un trabajo muy riesgoso, y sacaron prácticamente a toda la gente de la pista del puerto, ¿no? Y eso tiene 20 años. Eso tiene 20 años plus, digamos. 20 años. No sé en qué estará, debería ir a visitarlos a ver qué pasó. En otras áreas también, ¿no? Estoy pensando en vehículos autónomos, por ejemplo, en el agro. Claro, otra vez. Y cuando uno los limita, digo, es porque un problema es una mucho... actividad relativamente sistemática, ¿no? Y limitada en ese sentido, de que uno lo programará para que haga más o menos siempre el mismo trayecto, la cosechadora o demás. Y el problema es mucho más fácil y menos, digamos, no tiene tantas variables como un vehículo circulando en la ciudad. Entonces yo creo que lo vamos a ver entrando en la industria, en la parte de la industria pesada, en el agro, en diferentes lugares vamos a empezar a ver cada vez más y más aplicaciones, y cuando llegue al día a día nuestro lo vamos a tomar como algo mucho más natural. Bueno, acá desde la audiencia nos hacen esta anotación a propósito de lo que decías de los camiones. Ya hay bastante experiencia con aviones y barcos en piloto automático, ¿no? Y eso que los aviones tienen una tercera dimensión a tener en cuenta. Claro, puede pensarse que el caso del avión es similar al que decías del camión, que en el futuro el camión va a tener un conductor humano entre que sale de la fábrica y circula por la ciudad y llega a la carretera, y en la carretera va a pasar a funcionar de manera automática. Con el avión puede decirse que ocurre eso, ¿no? Sí, el avión hasta con piloto automático hasta aterriza. Hasta aterriza y despega. Por suerte no lo sabemos, si no estaríamos todos en pánico cada vez que aterriza, pero a la larga terminan siendo sistemas mucho más confiables que el ser humano, digamos. Me pareció muy útil este mensaje, porque
no pensamos al avión como un vehículo autónomo. 100%. Y sin embargo, de hecho, lo es. Es muy, muy autónomo. Es buena parte autónomo. Y lo asumimos con total naturalidad. Y ya está acá. ¿Cuánto 100%. tiempo hace que está acá? Hace- Romina, Yo estaba ¿vamos mirando, cerrando? Sí, algunas otras preguntas. A ver, había uno de los mensajes, un oyente preocupado, Daniel, dice, bueno, soy amigo de la tecnología y me ha acompañado en todas mis necesidades a lo largo de la vida, pero acá dudo, dice, ¿qué pasa si un auto a 90 kilómetros por hora se cuelga? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el service de los autos autónomos, de los vehículos autónomos en general? Bueno, acá entramos en el capítulo complicaciones, Bueno. que obviamente existen, no todo es idílico en este terreno. 100%, y por eso es que la tecnología todavía no se está usando en forma masiva, digamos, todo va a ir evolucionando, pero esa misma pregunta se la podría hacer cuando se sube al avión. ¿Qué pasa si el avión se cuelga cuando está a 10.000 metros de altura, ¿no? Entonces, digamos, evidentemente esas cosas se diseñan con mucho cuidado, con muchísimas... Uno puede, digamos, nada se puede hacer al 100%, pero uno puede prácticamente hacer una computadora que no se cuelgue, digamos, pero lo que pasa tiene que tener tantos sistemas redundantes que sería demasiado cara para el mercado masivo, digamos. Yo creo esas cosas se van a ir solucionando y no se va a colgar un auto a 90 kilómetros por hora, o va a reconocer que se está colgando y va a empezar. Yo sé de, por ejemplo, proyectos, gente que está diseñando ya chips, digamos, semiconductores que tienen adentro inteligencia artificial para entender si no están operando bien el propio chip. Eso un poco yendo al mercado de autos autónomos, que si por ejemplo, uno de los temas muy importantes es qué pasa si se hackea, digamos. Bueno, ahí está, ahí vamos Sí, al otro hablaba. riesgo, ¿no? Ahora, el del hackeo. Ahora, esta gente está pensando ya en diseñar chips que identifiquen por sí mismos que los hackearon para tomar medidas preventivas, etcétera, ya a nivel de semiconductor. Entonces, digamos, así como, digamos, hay conciencia de todas esas cosas y hay mucho trabajo, y por eso es que no vamos a estar no vamos a poder comprar un auto autónomo acá en Uruguay el próximo año, porque todavía hay muchas cosas para resolver. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Cierro con este mensaje que manda Osvaldo. Este futuro va a requerir cambios en el sistema jurídico por las responsabilidades en casos de siniestros, ¿no? Sí, como mínimo, ¿no? Desde el punto de vista ético y jurídico, acá hay todo tipo de desafíos, ¿no? Sí, de 100% quién es el responsable si hay un accidente, y posiblemente haya sido por un bug en el software. Entonces, ¿quién va a ser responsable? El fabricante del auto, el conductor, el fabricante del auto, el fabricante de software, digamos, hay toda una cadena que esas son cosas que de a poco se van a ir definiendo, y después, como decíamos, están los temas éticos, que bueno, es uno de los casos emblemáticos cuando uno habla de inteligencia artificial, es, digamos, el caso típico de que si viene un auto y un accidente es inevitable y el auto puede tomar la decisión de doblar a la izquierda y con eso se mata el conductor, o doblar a la derecha y con eso se pisa 3 peatones, ¿qué tipo de decisión va a tomar el auto? En verdad, ese problema puede pasar hoy, pero como la decisión es tan instantánea, nadie se lo cuestiona. Pero en el caso de la inteligencia artificial, alguien va a programar eso con ciertos parámetros. Entonces, ¿de dónde salen los parámetros? ¿Y de dónde salen los parámetros? ¿Qué criterio se toma? Un criterio puede decir, este auto es recontra seguro y siempre va a tratar de salvar al conductor. Entonces, posiblemente la gente quiera comprar ese auto. Otro auto puede decir, va a ser un cálculo de riesgo y tomar en cuenta la edad de los posibles accidentados, y decir, vamos a tratar de salvar al más joven. Digamos, son temas acá que están en enganchamos debate. Perfectamente con otra serie de charlas que venimos teniendo en este espacio con el doctor Matías Rodríguez, que justamente se ha ocupado de este frente, de lo ético y de lo jurídico, donde hay mucho ya en elaboración, mucho reflexionándose y también ya eventualmente legislándose, etcétera.
Pero les recomiendo a los oyentes que busquen en nuestro sitio en internet las primeras 3 de esas columnas con Matías, que han estado muy jugosas. Pablo, gracias. De nada, un placer. Quedaron 25 preguntas más. Sí. Contigo, con otro experto, entre comillas, volvemos sobre Entre este tema en comillas, cualquier entre momento. comillas. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.